¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo realmente extrañándoles mucho y decía Pablo, verdad, digo en Cristo no miento, no son palabras para quedar bien, realmente los extraño poder reunirnos y uno aprecia en este momento cuánto valor tenía aquello que vivíamos, estar juntos, abrazarnos, conversar y ahora que no lo tenemos nos damos cuenta que qué importante queda, ¿no? Y cómo oramos para que Dios permita que volvamos a estar otra vez juntos pronto. Antes de partir el pan, quería compartir con ustedes una reflexión del capítulo 21 del Evangelio según San Juan, donde vamos a encontrar a los discípulos en una mala noche. Una noche que Pedro tuvo la idea de irse a pescar, ellos fueron, pero que no pescaron nada. Es una historia muy conocida y leemos entonces juntos el relato, capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo o el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino unos 90 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez que el Señor se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Algunos podrían pensar cómo no se dan cuenta que es el Señor, ¿no? Bueno, así delimitados somos los seres humanos y los creyentes también. Conservamos nuestras limitaciones y a veces no nos damos cuenta de las cosas de Dios. No nos damos cuenta que el que pregunta de allí no es un desconocido, que es el Señor, y no nos damos cuenta que no tiene sentido volver a lo que hacíamos antes. Ellos habrán pensado: y bueno, volvamos otra vez a lo que hacíamos. Pedro dijo: me voy a pescar. Y esta era la tercera vez que ya el Señor aparecía. Tendrían que haber recordado que el Señor había resucitado, por lo tanto algún plan iba a haber, el Señor iba a aparecer. Sin embargo, se fueron a pescar, los demás fueron con él, y acota el texto que aquella noche no pescaron nada. Bueno, este desconocido, entre comillas, les pregunta si tienen algo de comer y ellos responden con la verdad. La verdad es que no. Y es un capítulo lleno de enseñanzas, pero hay una que siempre marcó mi vida y se la repetíamos a nuestros hijos cuando eran muy chicos, y es esta: con el Señor todo y sin el Señor nada. Son pocas palabras. Con el Señor todo, sin el Señor nada. El Señor lo dijo muy claramente: sin mí no pueden hacer nada. No podemos hacer nada que sea espiritual, no podemos hacer nada que sea trascendente, no podemos hacer nada que le sirva a Él. Podemos hacer un montón de cosas, pero tal vez no tiene mayor sentido en el reino de los cielos. Ante la pregunta, ellos contestan la realidad: no tenemos nada. Y este desconocido le dice: bueno, tiren la red a la derecha y van a encontrar. Bueno, ¿cómo estarían ellos que le hicieron caso a un desconocido, ¿no? Tiraron la red y ya no la podían sacar.
Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Se da cuenta Juan, aquel que se recostaba sobre el pecho del Señor. Y bueno, es otra enseñanza más, que importante son esas experiencias de cercanía con Dios para reconocerle, ¿no? Y reconocerle a la distancia. Juan se dio cuenta, dijo, es el Señor. Y Pedro cuando escuchó, dice que se puso la ropa, pues se la había sacado y se tiró. Y cuando él llegó a tierra, con la barca y los demás, vieron que había un pez sobre las brasas y que había pan, y de ahí todos sabían que era el Señor. La red tenía 153 peces. Yo pensaba, ¿se lo iban a comer todo en esa mañana? Seguramente que no. Ellos eran más o menos 8 personas, no las conté bien, pero eran 153 peces. Hermano, Dios les había dado para ese encuentro y les había dado también para su subsistencia, que era lo que les preocupaba, por eso se volvieron a pescar. 153 peces tenían para comer y tenían para venderlo después. Eran grandes peces, peces importantes, por lo tanto tal vez con 3 o 4 ya se hubiesen arreglado en esa mañana, más el que tenía el Señor ahí sobre las brasas. Sin embargo, el Señor les dio para ellos y para que tengan también para su subsistencia, para poder venderlo y tener lo que necesitaban. El Señor con el pez sobre las brasas. La frase no pertenece a la Biblia, pero en este caso es muy cierta, ¿no? Cuando nosotros vamos, el Señor ya está de vuelta. Nosotros muchas veces vamos a determinados lugares, pensando que es el lugar, pensando que vamos a descubrir, vaya a saber qué. Hemos dejado a Dios a las espaldas y nos hemos embarcado por nuestra cuenta, como ellos esta noche que se mandaron por su cuenta, diría cualquiera, ¿no? ¿Y cómo le fue? Mal, no pescaron nada. Pero al escuchar la voz, el llamado y acercarse a tierra y todos estos sucesos, se dan cuenta que es el Señor y que el Señor ya tiene el desayuno preparado. Y bueno, esto a veces lo decimos entre los seres humanos, ¿no? Cuando vos vas, ya volví. Bueno, hermano, esto es realidad en la persona del Señor. Cuando nosotros vamos supuestamente a descubrir, vaya a saber qué, y no descubrimos nada, el Señor está de vuelta. Y nosotros venimos con las manos vacías, pero el Señor tiene las manos llenas. El Señor tiene que comer. Muchas veces lo repetimos. Es una característica de Dios, la abundancia de pan. A Dios no le falta nada. El Salmo 55 dice, si tuviese hambre, no te lo pediría a ti. Dios no necesita de nosotros. Dios quiere estar con nosotros, pero de las cosas que le podamos dar, Él ya las tiene. Por lo tanto, ¿cuánto significado habrá tenido esas brasas, ese pez, ese pan, la persona del Señor, el fracaso que ellos tenían de no haber pescado nada? Y sin embargo, ahí está el Señor, hermano, con las manos llenas. Bueno, yo no sé cómo llegaste al encuentro en esta mañana. A lo mejor con las manos llenas de muchas cosas que Dios te permitió, o a lo mejor con las manos vacías, y capaz que no es de esta semana, capaz que hace varias semanas, o vaya a saber cuánto tiempo hace que tenés las manos vacías, que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que estás lejos del Señor, que no estás pudiendo juntar nada, porque con el Señor todo y sin el Señor nada. Pero hermano, hoy el Señor vuelve a llamar, a todos nos vuelve a llamar, y nos pregunta, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo para mí? Bueno, hermano, esta pregunta es de esta mañana, ¿tenemos algo para el Señor? No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas que hayamos podido hacer para Él, gratitud de corazón, no de costumbre, ¿no? La gratitud de corazón, la gratitud de costumbre es como el chico que viene la tía, le regala algo y se queda medio callado. Entonces la mamá le dice, ¿cómo se dice? Y a duras penas dice, bueno, gracias, ya está, ya cumplió. No, es la gratitud de corazón, que realmente valora aquellas cosas que Dios le dio y que valora más que nada la mano de aquel que extiende estas cosas, la mano del Señor. Bueno, hermano, a lo mejor tenés o a lo mejor no tenés nada, y a lo mejor venís de hace mucho tiempo de no tener nada. En esta mañana Dios nos llama de vuelta al encuentro y el Señor ya está de vuelta y tiene todo preparado. Y el Señor también tenía preparado para alguien particular de los que estaban con ellos. A todos ellos les dijo, vengan y coman, vengan y coman. De lo que Él preparó, habrán cocinado algunos peces más,
algunos ya pescados de las cosas que habían traído, pero el Señor tenía algo más para uno en particular, que era Pedro, y son 3 preguntas que hemos leído muchas veces y que conocemos muy bien, y el Señor, con Pedro un poquito aparte, le pregunta si lo ama, a lo cual Pedro responde que sí. Y bueno, esto se lo hace por tercera vez. El texto dice que Pedro, ya sin saber qué decir, le dijo al Señor: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y allí el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Bueno, mis queridos, es una playa de restauración esta playa. Es una playa para los que no tenemos nada, muchas veces. A veces pasa tanto tiempo, ¿no? Seamos honestos delante de Dios, de valor. Y es una playa de restauración, porque acá el Señor tiene una palabra para Pedro, que, bueno, como todos sabemos, le había negado, ¿no? Pero hermanos, seamos sinceros, en esa situación también le hubiésemos negado nosotros también, por la misma razón, por salvar la vida. A veces le negamos por mucho menos, así que yo realmente me cuesta a veces hacer esta aclaración a Pedro, porque pareciera que uno le juzga, y yo no le puedo juzgar porque por mucho menos también me callé la boca. Pero bueno, el Señor tiene algo para Pedro, y es que Pedro pueda verbalizar lo que está en su corazón. Y bueno, hermano, lejos de una reprensión, que cualquiera de nosotros hubiésemos hecho, ¿no? Cuando alguien nos falla, empezamos con y te lo dije y tantas cosas más. Bueno, el Señor le encarga por tercera vez: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Vamos a participar el pan ahora, la copa, y la pregunta permanece: ¿tenés algo de comer? ¿Tenés algo en la mano? ¿Trajiste algo para el Señor? La reunión de la cena es una reunión que la construimos entre todos. No es que alguien va a estar predicando, lo vamos a estar escuchando, no. A lo mejor es una canción, a lo mejor es una oración, a lo mejor es un texto bíblico, a lo mejor es una ofrenda que hemos traído, muy preparada, que es para el Señor. Tal vez fueron cultos de obediencia a lo largo de la semana, que es lo que más le agrada. Haber estado cerca, o a lo mejor no tenemos nada. Hermano, como sea, el Señor nos espera con el pez ya preparado y la invitación: venid, comed. Vengan y coman. No hay reproche. Hay manos llenas para nuestras manos vacías. Y finalmente, para Pedro en particular, que va a jugar un rol muy importante en la iglesia, Pedro, hacerlo mirar un poco para adentro y poder restaurarlo y encargarle que cuide de sus hermanos. Mis amados, vamos a participar del pan, dando gracias a Dios. Nos recuerda el cuerpo del Señor, molido por nuestros pecados, y luego vamos a participar la copa. Pero pensemos por un momento, y antes de llevar el pan a la boca, pensemos en esto, ¿no? ¿Qué tengo para el Señor? Y si no tenés nada, decíselo. Y si estás mal, como Pedro estaba mal, que no solamente que no tenía nada, tenía un problema adentro de haber negado al Señor, bueno, hermano, decíselo también. La palabra de Dios dice: venid luego y estemos a cuentas, dice Dios. Vengan y estemos a cuenta. Y ahí da la comparación, ¿no? Que si los pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos. Bueno, ese es el momento. No es para rechazar los símbolos, es el momento para poner el contador en cero. A lo mejor decirle al Señor que, bueno, no solo que no tenemos nada, sino que además le fallamos o tenemos cosas malas por haber hecho. Vamos a orar un momento, luego después al tomar el pan, damos ahora gracias por él y luego participamos todos juntos en nuestras casas. Señor, queremos agradecerte, Señor, porque vos siempre nos esperás, cada día, cada mañana, cada instante. Señor, la mayoría de las veces tenemos manos vacías, pero siempre que hemos ido al encuentro tuyo hemos salido enriquecidos de todo aquello, Señor, que vos tenés preparados para nosotros. Y en esta mañana queremos rogarte, Señor, que vuelvas a hacer el milagro, que llenes nuestras manos vacías, Señor, que podamos serte agradables en el recuerdo del pan, Señor, que es el recuerdo de tu cuerpo. Bendícenos al participar del pan. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Bueno, y en la copa vamos a recordar la vida del Señor. La vida de las personas está en la sangre, dice la Biblia, y Él derramó su sangre por nosotros. El otro texto dice que derramó la vida hasta la muerte. La vida y la sangre en la Biblia son la misma cosa. Así que vamos a recordar esta sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A veces nosotros pensamos que algunas cosas sí y otras, bueno, no, porque nosotros no lo perdonaríamos porque es mucho. Bueno, hermano, la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Así que lo vamos a tomar en esta confianza de la palabra de Dios, que no hay nada que el Señor no pueda sanar, restaurar, manos vacías, una negación, una caída. Bueno, hermano, el Señor murió precisamente para que nosotros podamos estar con Él. Así que damos gracias por la copa y participamos de ella. Señor, queremos ahora darte gracias por esta copa que nos recuerda tu sangre, la cual nos limpió y nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Señor. Sin ella no podríamos venir a tu presencia, no podríamos invocar tu nombre, porque estaríamos, Señor, tan lejos como está el oriente del occidente. Pero te damos gracias que fuimos hechos cercanos por la sangre de la cruz. Bendecinos, Señor, al participar de ella. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis queridos, el Señor les bendiga, tengan una buena semana, si es posible con manos llenas.